A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos, también norteamericanos, ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética. Esta es la única foto difundida de la central nuclear de Chernóbil. En ella se puede apreciar cómo quedó uno de sus reactores tras una de las mayores catástrofes de la historia de la utilización pacífica de la energía nuclear. La central nuclear de Chernóbil está situada a 700 kilómetros de Moscú y a 130 al norte de Kiev, la capital de Ucrania, una de las zonas más pobladas de la Unión Soviética. La catástrofe sobrevino al fundirse el núcleo de uno de los 4 reactores de la central. La destrucción del reactor provocó la dispersión en la atmósfera de gran cantidad de partículas radioactivas que, en forma de nube, han recorrido erráticamente el norte y el centro de Europa en los últimos días, provocando una fuerte alarma al detectarse en varios países un considerable aumento de radioactividad en la atmósfera. Otra nube, formada por el espeso silencio soviético, ha impedido que los ciudadanos de aquel país y del resto del mundo conozcan con exactitud las dimensiones de la catástrofe. De hecho, la agencia soviética TASS reconoció el accidente 3 días después de producirse y tras la alarma en los países nórdicos al detectarse altos índices de radioactividad en la atmósfera. Al primer comunicado del gobierno soviético siguieron otros, aunque la información ha sido siempre escasa. La prensa occidental ha hablado de cientos de muertos. El hermetismo con el que las autoridades soviéticas han rodeado el accidente ha sido criticado tanto en Europa como en los Estados Unidos. Los gobiernos occidentales se han prestado a ayudar a las autoridades soviéticas y quieren estar informados con mayor transparencia de un suceso que ha traspasado la frontera soviética para convertirse en un problema internacional. Dentro de la tradicional tendencia rusa a no dar detalles pormenorizados sobre lo que ocurre en su territorio, ha llamado la atención la inhabitual comparecencia el jueves ante un subcomité del Congreso norteamericano del segundo secretario de la Embajada Soviética en Washington, Vitaly Churkin, quien afirmó que el gobierno de su país controla la situación y que son exagerados los datos suministrados por la prensa occidental. Hasta ahora, parte de lo poco que se sabe sobre la catástrofe proviene de las fotos tomadas por satélites espías norteamericanos. En Estados Unidos se duda sobre la extinción del incendio, debido a las dificultades que presenta para realizar la combustión del grafito. Esta ha sido la única forma de acercarse al lugar de la tragedia. Las autoridades soviéticas no han permitido la entrada a la zona afectada, donde fueron evacuadas algunas poblaciones cercanas a la central nuclear. Según Moscú, los niveles de radioactividad han descendido, aunque siguen sin facilitar datos de importancia. La central de Chernóbil había sido puesta recientemente como ejemplo de seguridad por la prensa soviética. No figura en la lista de instalaciones que la URSS autoriza a ser inspeccionadas por los controladores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, y cuyo objeto es promover el empleo pacífico de la energía nuclear. Según un físico alemán, la central de Chernóbil producía principalmente plutonio con fines militares y tenía como función secundaria la producción de energía eléctrica. La energía producida por una planta como la de Chernóbil proviene de la fisión de los materiales radioactivos en su reactor nuclear. La fisión es un proceso continuo de reacción en cadena. El núcleo de un átomo se divide, se fragmenta y genera tanto partículas radioactivas como calor. El calor sirve para la producción del vapor que propulsa las turbinas generadoras de electricidad. La planta atómica necesita de un elemento moderador para el control de las reacciones nucleares y de otro de enfriamiento de los materiales radiactivos. El grafito se utiliza en la URSS como elemento moderador y se utiliza el agua para la refrigeración.
La catástrofe pudo estar causada por un fallo en el moderador o en la refrigeración, aunque un dirigente soviético afirmó ayer en la televisión de la República Federal de Alemania que el accidente pudo ser causado por un fallo humano. En cualquier caso, se ha puesto en tela de juicio la seguridad de las centrales nucleares soviéticas. El tipo de reactor siniestrado es de diseño exclusivamente soviético y no se utiliza en los países occidentales. El reactor de Chernobyl no tenía un recinto de contención de acero y hormigón armado. Es visible desde el exterior y hace tan características las centrales nucleares occidentales. Este sistema de protección cuesta casi la mitad de la instalación, pero evita la liberación de material radioactivo en caso de accidente. Es de suponer que las autoridades soviéticas prescindieron de él por razones de ahorro. Además, la URSS no cuenta con la presión de la opinión pública, que en Occidente sí pone habitualmente de manifiesto su preocupación por el eventual peligro de las centrales nucleares. La URSS posee 51 reactores nucleares y es el segundo país, después de Estados Unidos, en potencial nuclear. El parque soviético es de 28.000 megavatios. El 10% de la energía eléctrica que se consume en Rusia procede de reactores atómicos y el 75% de la población e industrias que consumen energía se encuentran en la parte europea de la Unión Soviética. Con la energía que se produce en estas centrales nucleares, no solo se obtiene electricidad, también suministran calefacción a las ciudades próximas. El desarrollo de la energía nuclear es uno de los ejes económicos para duplicar la producción de la URSS en los próximos 15 años. El último Congreso del Partido Comunista Soviético establecía como una de las prioridades económicas e industriales incrementar entre 5 y 7 veces la producción de energía eléctrica en las centrales atómicas hasta cubrir el 30% de la producción energética en la URSS. El accidente puede afectar negativamente a estas previsiones. Por otra parte, expertos norteamericanos creen que el accidente puede tener un impacto devastador en la agricultura soviética. Las tierras más ricas están ubicadas cerca del lugar de la catástrofe nuclear. El área previsiblemente afectada abarca a Ucrania, el granero de la URSS, y a otras 4 repúblicas, Bielorrusia, Lituania, Estonia y Letonia, que contribuyen sustancialmente a la producción alimenticia. Algunos observadores han especulado sobre eventuales consecuencias políticas, aunque sería aventurado hoy por hoy pronosticar algo certero en este sentido. En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que la URSS se va a ver obligada a importar trigo. Pueden ser varios los millones de toneladas de trigo y otros cereales que han podido quedar contaminados. La agricultura de la zona puede verse seriamente comprometida en los próximos años si el agua de la zona ha quedado también contaminada. Recordemos que la central está situada junto a un río. También las exportaciones soviéticas pueden verse mermadas. La tragedia, por tanto, podría repercutir negativamente en los planes de reactivación económica que tanto desea el primer dirigente soviético, Mikhail Gorbachev. Pero los daños no van a ser solo económicos. Además de las primeras víctimas, puede haber un elevado número de personas que tengan graves problemas de salud en el futuro como consecuencia de la radioactividad. Las autoridades soviéticas han aceptado la presencia del doctor norteamericano Robert Gale, primer especialista en el trasplante de médula ósea, uno de los tratamientos para las víctimas de la radioactividad. Los efectos de las radiaciones, cáncer por ejemplo, pueden tardar semanas en aparecer, y es difícil evaluar por el momento la magnitud de los daños entre la población civil. Mientras tanto, la televisión soviética tranquiliza a los ciudadanos con apacibles imágenes de Kiev, de donde ya han sido evacuados estudiantes norteamericanos y europeos. Las pruebas que se les han realizado no demuestran índices anormales de radioactividad. Algunos estudiantes españoles en Kiev se han trasladado a Moscú, aunque otros han preferido continuar en la capital de Ucrania. Moscú hace intentos de tranquilizar a Occidente, pero 8 días después de la catástrofe, la confusión rodea a la tragedia de Chernobyl y una errática nube radioactiva sigue encima de muchos atemorizados ciudadanos.